Que el Señor bendiga a cada una de las personas que están a este momento sintonizando esta iglesia por las casas. Nuestro único objetivo es llevar una palabra de Dios a cada una de sus vidas. Quizás estés pasando por momentos difíciles, por situaciones que no logras comprender, estás necesitando una palabra de Dios, estás en el lugar correcto, pero no te quedes ahí. Invita a otros a que se conecten, mándales el link, ayúdales a conectarse, a que conozcan. Dios sabe por qué ha permitido que te conectes en este momento con nosotros. A esta hora quiero compartir con ustedes un tema muy importante, que aunque no lo logres entender, conforme vayamos platicando, espero en Dios que lo comprendas, y es que todo nos ayuda para bien. ¿Ya has escuchado eso? No, si lo que no entiendes hoy lo vas a entender después. La palabra de Dios así lo dice. Y quiero retomar una historia de la palabra de Dios para llevarte a este concepto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 27, los primeros 8 versículos nos lo muestran, nos lo enseñan. Y dice de la manera siguiente, hablando del apóstol Pablo. Cuando se decidió, dice Lucas, que es el que está escribiendo el libro de los Hechos, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Cada compañía, cada centurión, o sea, cada 100 soldados se ponían un nombre. Esta era la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena, que iba a tocar las puertas de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos, dice Lucas, eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Y hallamos ahí hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba, o sea que salía para Italia. Ahí metió a todos los presos que él llevaba, ¿verdad? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegaron a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Cuando uno lee estas porciones, está ocupando aquí mucho término de navegación, está ocupando aquí muchos nombres de algunas islas de aquella zona que van de Jerusalén hacia Roma, que era hacia donde se dirigía. Déjenme hacer un poquito, mis amados hermanos y amigos, de historia para que podamos comprender esto. Ay, pastora, ¿cómo voy a entender yo que todo nos ayuda bien si ni siquiera logro entender esa lectura? Para eso estamos aquí, para eso el Espíritu Santo nos ha enviado, para descifrarte estas cosas, y oramos a Él que Él te las haga entender. Muchos ya hemos oído hablar del apóstol Pablo, a quien se le conoce como el apóstol número 13, le llaman algunos. Otros le dicen el apóstol abortivo. Otros lo conocemos como el misionero a los gentiles, como un hombre de Dios. Sabemos que este hombre, hermano, fue llamado por Dios para cumplir un ministerio hacia los gentiles.
Él era un hombre que primero persiguió la iglesia, pero Dios lo llamó un día que se dirigía hacia Damasco y le dijo: le voy a demostrar a Ananías, le dijo, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Porque Saulo asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia. Yo me identifico mucho con él. Yo me burlaba del evangelio y míreme ahora, estoy predicando el evangelio, porque así es Dios. Lo necio del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Él lo agarra para hacer lo que no es. De eso saca lo que ahora es. Es un juego de palabras, hermanos, pero qué bonito, porque te dice el Señor a ti, sí, a ti que me estás viendo, que tú eres una pieza importante en las manos de Dios. No en tus fuerzas, déjate pulir por el Señor. Él tiene algo importante que hacer en tu vida. Este apóstol, Dios le permitió hacer varios viajes misioneros. 3 viajes por toda el Asia Menor, por toda Europa, hermanos, predicando la palabra del Señor en tiempos difíciles. Tuvo que sufrir muchas situaciones difíciles, pero hermanos, faltaba algo. Hechos 1:8, el Señor les había prometido que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces les dijo: me van a ser testigos aquí en Jerusalén, donde les estaba hablando, en Judea, que era la región, en Samaria, que era la vecina, y en todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Ya se había cumplido lo primero, ahora faltaba la última parte. Para Pablo, lo último de la tierra era llegar a Roma, donde vivía el César, el alto mando de aquel tiempo romano, ¿verdad? Así de que Pablo quería ir ahí, pero no había tenido la oportunidad. La iglesia de Roma no la fundó él, sino que la fundaron unos cristianos que iban huyendo de la persecución. Pero Pablo siempre les escribió la epístola a los romanos, en donde les da muchos consejos y les dice: espero pronto estar con ustedes, porque no había podido estar. Cuando fue apresado después de su tercer viaje, pasó 2 años preso ahí en Jerusalén, y entonces llega Festo, que era uno de los gobernantes de aquella época, Porcio Festo, así se llamaba él, y quiso ganarse a los judíos y quiso acusar falsamente a Pablo para que lo hundieran, porque mira, el diablo siempre está queriendo que nosotros seamos hundidos en las situaciones difíciles, está buscando falsos testigos. Pero Pablo sabía quién era y le dijo: no, yo no soy así, le dijo. Y le dijo: así que apelo a César, o sea, que me juzgue César. Y se quedó asustado Porcio Festo, porque Pablo era ciudadano romano, como decir ahora los que tienen la ciudadanía americana, tienen ciertos privilegios que otros no gozamos. Entonces, pero para eso tenía que ser enviado a Roma. Así que este cuarto viaje, el viaje a Roma, se convierte para Pablo en el sueño que él había esperado, en el sueño que él estaba deseando para cumplir así todo lo que Dios le había prometido. Pero en este viaje, que es lo que acabamos de describir al leer la porción de la palabra de Hechos 27, 1 al 8, sucedieron varios acontecimientos que podemos tomarlos como una ilustración de las cosas que nosotros pasamos en esta tierra, las luchas que enfrentamos en esta vida para cumplir con los planes de Dios. Jeremías 29:11 dice: aquí dice Jehová, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien y no de mal, porque yo quiero darles, les dice el Señor, el fin que les he preparado. Yo me identifico mucho con esto, y perdóneme, pero no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mi vida, porque es lo que más o menos conozco. Nunca se llega a conocer uno. Uno tiene planes, uno tiene propósitos, ser esto, ser lo otro, pero nunca nos preguntamos cuáles son los planes de Dios. Pablo, él estuvo ahí y quizás fue uno de los incitadores cuando apedrearon a aquel varón Esteban, que era uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Y dice que pusieron las ropas a los pies de Pablo. ¿Por qué? Porque, como quien dice, aquí está tu trofeo, aquí está lo que querías, ya lo apedreamos. Murió Esteban apedreado por predicar el evangelio. Y sabe, pero él murió puesto los ojos en Jesús, y mientras era apedreado, yo creo que no sentía las pedradas, porque él gritó y dijo: veo al Hijo de Dios a la derecha de Padre. Y encomendó su espíritu a Dios. Y fue. Y Pablo, que creyó que había logrado algo, le ponen allí las vestiduras de Esteban, todas ensangrentadas, me imagino, como quien dice: vaya Pablo, aquí está.
Y Pablo después se da a conocer como el perseguidor de la iglesia, pero no sabía lo que Dios tenía preparado para él. Hermano, Dios prepara el camino para que cumplamos nuestra misión. Cuando Pablo se dirigía hacia Damasco para perseguir a los cristianos, entregarlos a la cárcel y a muchos matarlos, el Señor se le atraviesa y le dijo: ¿a quién persigues? Y le dijo a Pablo, cuando lo derribó el Señor y lo tiró a tierra, le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice. Mire, le llama Señor, y la Biblia dice que nadie llama a Dios Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y le dice: yo soy Jesús, le dice aquella voz, a quien tú persigues. ¿No es cierto, hermano? ¿No es cierto, amigo, que Dios te está hablando a ti? Sobre todo a ti que te has alejado de los caminos de Dios. Tú crees que puedes huir de Dios, pero Dios te está confrontando a esta hora y diciéndote: ¿hacia dónde vas? Deja de huir de mí. Yo tengo planes para tu vida que quiero cumplir. Así que no nos queda más que rendirnos al Señor. Pasó un proceso Pablo, después Dios tiene planes para él, le da un ministerio tremendo que hasta ahora nos ministra, y así el Señor lo lleva. Pero faltaba esa última parte, lo último de la tierra. Pablo ya había pasado mucho tiempo de su vida, ya estaba entrando a la edad muy adulta, ya sentía que su tiempo se estaba acabando. Así de que veamos que Dios prepara el camino para que nosotros cumplamos nuestra misión. Ya ahora el Señor le dice: ve a lo último de la tierra. Ya lo demás está cubierto, Pablo, ve a lo último de la tierra. Pero hermano, las cosas no van a ser fáciles. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el enemigo de nuestras almas que siempre nos está acosando. Tenemos que enfrentar dificultades. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿O no lo dijo el Señor Jesús? Pero algunos nos asustamos como que fuera algo raro lo que nos pasa. Las aflicciones en esta vida son necesarias, porque ahí es donde nosotros nos volvemos más dóciles a la palabra de Dios. Ahí es cuando nosotros podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde nosotros podemos ver qué tan fuertes somos en el Señor. Porque el Señor le dijo a Pablo una vez: bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Dios, se perfecciona en tu debilidad. No querramos huir de las dificultades. Las dificultades, mis amados hermanos, no se vencen huyendo de la iglesia. ¿Por qué has dejado de congregarte? ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué te has atrapado detrás de esa pantalla? Dios quiere bendecirte, Dios quiere que cumplas el plan que Él ha establecido para tu vida, pero han venido las circunstancias y te has ido allá en el hoyo, allá te has ensimismado. Otros se han huido, se han enojado con Dios. Imagínense, mi abuela siempre me dijo: nunca se enoje con la cocinera, hija. Uno tiene que asegurar su comidita. Pero algunos se enojan con el dador de la vida. ¿Por qué te enojas con Dios? ¿Por qué te alejas del Señor cuando Él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué andas huyendo? ¿A dónde vas a huir del Señor? Dios va a preparar camino para que cumplas lo que Él ha establecido para ti. Claro, si tú te resistes, si tú te vuelves soberbio, entonces Dios va a tener que aplicar, como buen padre, la varita. O como decía una niña, chincho nanga, porque le caía chincho en la nanga. Así de que Dios sabe hacer eso. Las dificultades a veces que enfrentamos solamente, mis amados, son, y debemos de verlo así, como los trampolines que tiran a la piscina. Son como trampolines que te impulsan hacia la bendición que Dios tiene preparado para ti. Claro, en el momento de la crisis, créame, he pasado dificultades. He estado ministrando a personas en dificultades. Ninguna situación de dificultad al presente, decía el apóstol, es causa de gozo. El escritor a los Hebreos decía: pero después da fruto apacible. Mire, cuando se pasa la prueba, cuando se pasa la dificultad, uno logra ver, entender y alabar a Dios por lo que ha hecho. Y uno mira hacia atrás y dice: híjole, bueno, en mi caso yo digo: híjole, Señor, me sedaste para pasar ese momento tan crudo, tan difícil. Confía, mi hermano, confía, mi hermana. Yo no sé qué situación estás pasando, pero Dios es el que prepara camino, y las dificultades solo te impulsan para bien. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28? Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Tú amas a Dios? Bueno, pues confía.
que todo esto te va a ayudar para bien. Es un trampolín para impulsarte. Ay, pastora, pero qué feo eso. Hermano, hasta las rosas tan lindas tienen espinas tan punzantes. Nada en esta vida, hermanos, nos va a ser fácil, y nosotros no predicamos un evangelio light, un evangelio fácil. No, tampoco predicamos que nosotros vamos a pagar y vamos a hacerlo por tener nuestra salvación. Ya todo está pagado en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos debería de alegrar y facilitar la vida. Que ya la batalla que estamos librando ya fue ganada por el Señor. Y el Señor nos dice: vaya hija, póngase aquí, va a llegar hacia aquel punto, va a encontrar dificultades, pero ya estoy yo. Como cuando los niños comienzan a caminar, yo los he visto. Mamá se pone de este lado, papá, la tía o el hermanito se pone al otro y les tiende los brazos y le dice: véngase. Y allá va aquel niño que le pesa más la cabeza, se va balanceando, se cae, se levanta, se golpea. Pero si llega al otro lado, hay unos brazos extendidos dispuestos a abrazarlo. Sigue adelante, mi hermano. Sigue adelante, mi hermana. No estás sola en esa batalla, en ese problema, en esa dificultad. Al otro lado está Dios con los brazos extendidos y dice: ven a mí si estás cansado, cargado, trabajado. Yo, dice el Señor, te haré descansar. Pablo logró llegar a Roma y permitió muchas cosas. Dios quería que Pablo predicara en Roma. Y aunque iba como preso, mire, a veces las circunstancias no parecen cómodas, pero cuando Dios tiene un plan, lo cumple a pesar de cualquier circunstancia. Permitió Dios que Pablo fuera en un grupo de prisioneros. Y dice ahí el versículo 1 que cuando se decidió, dice Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos. Acuérdense que Pablo iba como un prisionero, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. ¿Qué tiene que ver este Julio? Mire, Dios usa al impío para bendición del justo. Este Julio era el jefe de 100 soldados que iban custodiando a ese grupo de malhechores, de prisioneros. En medio de ellos iba Pablo. Mire qué difícil. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? Haber predicado. Eso era todo. Y que a Porcio Festo, por congraciarse con los judíos, como Pablo le apeló a César, pues lo mandó. Según él, le hacía un daño. Lo que no sabía es que estaba haciendo los planes de Dios, porque Dios había preparado camino. ¿Por qué este Julio es parte de los preparativos de Dios? Porque Dios permitió que este Julio tratara a Pablo de una manera humana. Dice el versículo 3: al otro día llegamos a Sidón y Julio, el jefe de los 100 soldados, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. O sea, le dio privilegios aún siendo un prisionero. Es que lo que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Se le olvidó la historia de José, que allá en la cárcel dice: mas Jehová estaba con José. Génesis capítulo 24, léalo. Y va a ver que en medio de la prueba Dios siempre estuvo con él. No importa la prueba que estés pasando, trata de ver el ángel que Dios ha puesto delante de ti para ayudarte en medio de la circunstancia. Van a haber dificultades, mi amado hermano, pero todo nos va a ayudar a bien. Y quiero concluir haciendo una comparación de lo que a Pablo le sucedió, porque a Pablo todo le ayudó a bien, y a ti y a mí, si amamos a Dios, también nos va a ayudar a bien. La barca que habla el versículo 2, que embarcándonos en una nave Adramiteo, o sea, del mar Adriático, ¿verdad? Que iba a llegar a esa zona, ahí se embarcaron. No, todos nos embarcamos en algo. Sabe que la barca es símbolo de nuestra vida. Por eso hay cantantes que hablan: mi barquilla sin Jesús ya iba a naufragar. O sea, la barca, la vida. La vida, la barca es símbolo de la vida. Hay un mar sobre el cual navegamos. Ese mar es este mundo en que vivimos. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero también tiempos en que hemos podido ver la gloria de Dios. Y yo te reto a que hagas una lista de las cosas que has logrado ver en medio de esta crisis que estamos pasando. Los vientos contrarios que habla el versículo 4 dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Sotavento quiere decir en contra de los vientos.
Y dice que los vientos eran contrarios. Venían como cuando uno quiere avanzar y le vienen enfrente los vientos. No es cierto que los problemas se te ponen al frente para no dejarte avanzar. Los vientos contrarios son los problemas. Hay dificultades que vas a enfrentar, pero que las dificultades no te hagan correr. Ay, no, es que nunca abrieron la iglesia, entonces me voy a ir para otro lado. Mejor yo no llego, es que Dios no me concedió esto, ya no lo sigo. Es que como nadie me saluda, pues saluda tú. Que los vientos no te detengan, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso de navegar muchos días, dice el versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. Nido y Salmón eran unas ciudades, unas islas, pero sabe que navegar muchos días, hay un buen grupo de días que vamos a enfrentar las dificultades. Pero miren lo que dice ese versículo 7, navegando muchos días, pero ¿cómo? Despacio, hermano, no corras. Si corres te puedes tropezar, te vas a golpear y se te va a hacer más larga la carrera. Despacio, despacio, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo soportado la prueba recibáis la vida eterna. Y dice, después de la dificultad, llegaron a donde dice el versículo 8, costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. No te preocupes, va a terminar la situación difícil y vas a llegar a buenos puertos, a buenos lugares. Recuerda, y yo quiero dejarte este versículo 28 del capítulo 8 de Romanos, que a los que amamos a Dios, ¿qué dice Romanos 8:28? Léelo, márcalo en tu Biblia. Dice la Biblia, sabemos pues que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estemos seguros que Dios está preparando camino, no nos desesperemos y las cosas van a cambiar. Esa es la palabra de Dios para ti. Todo va a ayudar a bien. Adelante, hermano, adelante, hermana y amigo, querido hermano reincidente. Vuélvete en amistad con Dios. Te dejo esta oración para que la repitas y para que inicies una amistad con Dios. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe, para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.